Bien, buenas tardes, muchachos. Bienvenidos a muchachas, perdón. La clase, bueno, muchachas y muchachos, ¿verdad? Porque está Manuel también, a la clase de Teoría Económica 2. Estamos con el tema de desempleo. No me encuentro en Durango, por lo que decidí grabar su clase para que no se pierda el seguimiento de los temas, ¿no? Y cumplir yo con mi trabajo. Nos quedamos la clase pasada, muchachos. Dejen checo a ver cómo se escucha mi audio, porque escucha bien. Ya estamos grabando, todo está bien. Este, lo que sigue es platicar acerca de lo que son las causas del desempleo, platicar acerca de lo que ha pasado en los últimos años, ¿no? En México. Comentarles también que el organismo o la institución que se encarga de medir el desempleo, pues es el INEGI. Vamos a empezar. Primero, quise abrir este documento. Ah, qué caray, ya me lo cerró. Permítanme. Ok, creo que ahí está. Ahora sí les comparto pantalla. Acá está de este lado. Me llamó la atención esta publicación que tiene poquito. Son las causas y consecuencias del desempleo en México. Voy a darle lectura y para explicarlo, ¿no? Como ustedes saben, pues hablar de desempleo es hablar de muchas causas que lo originan y sobre todo, pues esas causas traen una inestabilidad emocional, ¿no? Ya que el sistema funciona en base al dinero que se genera en la unidad familiar económica principal, que es la familia, y dentro de la familia, pues se deben de tener ingresos para satisfacer las necesidades dentro de la unidad familiar, sobre todo para comer, para alimentarse, que es lo principal. Bueno, se dice, en México, 4 de cada 10 personas mayores de 15 años están en riesgo de rezago educativo. Esto es que no concluyeron estudios de educación básica, son analfabetas, no terminaron la primaria o la secundaria, y esa situación los hace enfrentarse en condiciones de desventaja en el mercado laboral con ingresos promedios de entre 6 y 8 pesos por hora laborada. Fíjense. Nosotros tenemos la perspectiva de que el empleo, este, o el estudio, más bien dicho, el estudio trae consigo, pues, que se eleven los ingresos, ¿no? Ya hemos platicado en clases acerca de que una de las cosas que deja el estudio principalmente es saber cómo crear ese modelo económico y saber de dónde vamos a obtener ingresos, ¿no? Comprender lo que estamos estudiando. Por eso, sí, el rezago educativo, pues es una de las causas que trae el desempleo, porque no sabemos cómo hacerle, no sabemos cómo conseguir un empleo y no sabemos también autoemplearnos, emprender para poder crear ese modelo económico y poder saber de dónde vamos a obtener ingresos. Y no sabemos dónde buscar trabajo, no sabemos la economía de los estados, no sabemos por qué se paga mucho mejor que en Durango, en Nuevo León, por qué se paga mucho mejor que en Durango, en algunas ciudades que la economía fluye bajo el turismo, por ejemplo, o bajo los puertos que reciben todas las importaciones y las exportaciones también, lo que mandan fuera del país, la industria. Entonces, el conocimiento, en pocas palabras, que te deja el estudio es lo que te permite a ti, pues, tener la capacidad para salir adelante, ¿no? Ya sea que tú busques un trabajo bien pagado y tengas la capacidad de enfrentar bajo los conocimientos que tú adquieres en una empresa donde te paguen bien, que tengas amplio desarrollo profesional y perdón, que te autoemplees, ¿no? Que emprendas un negocio, que eso es bien importante y creo yo que es una de las finalidades de cualquier ser humano, el que tengas la capacidad de crear un negocio, de vender algo.
Dice, la crisis económica, dice, esta se origina debido a la alta dependencia de economía mexicana en su comercio exterior con los Estados Unidos y a la continua caída de las remesas producto de la desaceleración de la economía norteamericana. Bueno, las divisas se ha convertido en la segunda fuente de flujo de efectivo en México, después de lo que es el petróleo. Yo creo que el petróleo, bueno, aquí no dice después de lo que es el petróleo, pero también la actividad industrial, la inversión extranjera directa, creo que yo la pondría en primer lugar, los empleos que se generan en las industrias que llegan de otras partes del mundo como Europa, Asia, países como Francia, Alemania, China, Corea, Japón, llegan a México y ofrecen empleo en sus industrias, ¿no? Que se ponen aquí en diversos estados y es empleo bien pagado. Y todo ese dinero, como ya les he platicado, que entra al territorio mexicano, pues se transforma de euros o de dólares, hablando de Estados Unidos, y pues se queda aquí, ¿no? Y después de eso está lo que son las remesas, que es el dinero que mandan de otros países, principalmente de Estados Unidos, porque como ya lo vimos en gráficas, pues nuestra economía depende mucho de Estados Unidos. Se estima que el año pasado, el 2019, perdón, antes de que sucediera la pandemia, nosotros importábamos, traíamos productos, bienes de Estados Unidos, cerca de un 55-60% dependíamos de los productos o era nuestro socio, es nuestro socio principal Estados Unidos, ¿no? O sea, de todos los países que hay en el mundo, Estados Unidos nos aporta del total de las importaciones el 60%. Y nosotros también mandamos alrededor de un 50%. Entonces, realmente sí dependemos mucho, nuestra economía fluye mucho en cuanto a Estados Unidos, hablando de exportaciones e importaciones. Entonces, una crisis económica se deriva sobre todo debido a esa dependencia y es un factor por el que el desempleo se presenta, ¿sí? Y aunado también, agréguenle a la falta de inversión extranjera directa, que también propicia dentro de un estado que su actividad económica es meramente industrial, pues propicia que esas empresas de otros países pues se vayan, cierren y con esto aumenta el desempleo, ¿no? Durango es un estado que los gobernadores, sobre todo el gobernador Herrera Caldera, se esforzó mucho por tratar de traer eh, inversión extranjera directa que llegasen empresas e industrias de otras partes del mundo, pero como ya lo hemos platicado, pues principalmente la falta de combustible es un factor que detenía pues estas pláticas. La migración, la desintegración familiar también es una consecuencia del desempleo. Estamos en las causas y consecuencias, una consecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque, pues, dice que esta consecuencia se deriva de la migración por desempleo, ya que cuando esto ocurre, el proveedor de ingresos tiene que desintegrarse de la familia en busca del bienestar económico. La desintegración familiar se da como consecuencia de que las familias no tengan empleo. Y en una familia, acuérdense que es la unidad principal, económicamente hablando, eh, y cuando no se cuenta con los recursos necesarios para poder comer, lo más normal es que surgen sobre todo conflictos, no más que nada que deje su casa para buscar mejores oportunidades. Yo pondría también la salud emocional de la familia que se ve afectada. La migración es otra causa, dice, o consecuencia de lo que es el desempleo. Dice, es una de las más comunes que genera el desempleo. Dice, si bien se sabe, Estados Unidos registra muchos mexicanos en su territorio, ya que las remesas son más factibles que en México. Bueno, la migración, pues la verdad es que la moneda de Estados Unidos vale mucho más que la de México. En 1993, un dólar equivalía a lo que hoy serían 3 pesos. Y ahorita, pues, la gente de allá se viene y
obviamente le rinde mucho, mucho el dinero, ¿no? Y para poder ir a Estados Unidos, híjole, se te hace el mundo de cuadritos para poder comprar dólares, para poder andar allá. La verdad es que la moneda se ha desvalorizado muchísimo en los últimos 20 años, 30, 25 años, y causa de eso, pues es el mal manejo político y la corrupción, como ya lo hemos platicado, ¿no? Y el crimen organizado también, porque existen narcoestados donde se tiene el permiso de vender drogas, de vender armas, se permite, se solapa, ya saben mi punto de vista respecto a este tema, y pues a veces se crece con el pensamiento de que económ- económicamente es mejor agarrar chamba en ese sentido, ¿no? Y es parte de la descomposición social que está sucediendo en todo México y también en Durango. El suicidio, dice, el desempleo es una consecuencia del suicidio. O sea, la gente se suicida. Aquí pone baja autoestima, dice que no se siente productivo la persona porque no encuentra empleo, porque no desarrolla sus capacidades. Dice, son más propensos a causar un cuadro depresivo y desesperanza, ¿no? Y yo creo que esta es una de las causas más tristes y principales que hay que observar, porque primero, igual y no te llega hasta el suicidio, pero la depresión que te da, el, el desempleo, el no poder aportar a tu familia, el no poder sacar adelante a tu esposa, a tu esposo, a tus papás, a tus hijos, pues no poderles comprar lo básico, ¿no? Para poder sobrevivir, sí trae consigo una depresión, eh, meterse a lo que es el crimen organizado, cosas ilegales y sobre todo trae consigo, pues dice aquí el suicidio, ¿no? Hay que cuidar la salud emocional. Eh, Dice que la explosión demográfica abajo dice que es otro factor importante que ocasiona que los números de personas que requieren trabajo sean muchísimo mayores a las oportunidades y vacantes que hay disponibles, y se le agrega la inflación, la falta de preparación y experiencias, que son puntos o causas importantes de este problema. Y bueno, ya depende aquí, ¿no? Por eso los estados industrializados o que aportan más a la economía de México, más como Producto Interno Bruto dentro de su economía como estado, pues la gente va y quiere llegar, quiere vivir ahí, y por eso esos estados, esas ciudades siguen creciendo, ¿no? Porque pues hay empleo, se paga bien, pasa a tener 1 millón, a 2 millones, 3 millones de habitantes, y se siguen sobrepoblando, pero con la población, creo yo que también trae cosas buenas, como lo es el que exista más industria. El gobierno, obviamente, pues si ya hay varios parques industriales, tiene mejores cartas para poder traer más empleo, poder generar mayor bienestar social. Y cuando las empresas, vuelvo a repetir, todos los sueldos, los salarios que entran al territorio mexicano cada 15 días o cada semana en estos estados industrializados, en estas ciudades, en estos municipios industrializados, pues se convierten a pesos mexicanos esas divisas, esos sueldos que vienen de fábricas de Alemania, de Francia, de Japón, de Canadá, de Estados Unidos, de Corea, de Italia, entran a suelo mexicano, se transforman y toda la gente trae dinero, ¿no? Entonces, la gente quiere gastar el dinero, tú emprendes un negocio y hay más probabilidades de que se te consuma tu producto, tu servicio, que en un estado que no aporta mucho a la economía, que en general su Producto Interno Bruto no crece, ¿no? Y carece también de empleo. Entonces, bien importante autoemplearse y pues tener la capacidad de buscar empleo. Bien, regresando a lo que es, por ejemplo, aquí nos menciona
Estamos viendo en pantalla esta página que es del INEGI. Es el comunicado que presentó el INEGI a 19 de agosto del 2021, en donde explica pues el desempleo, ¿no? Los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo que año con año se mide. Por ahí les voy a mandar un video. Cuando termine la clase lo ven. Vale la pena. Es un reportaje en donde nos habla acerca de cómo ha aumentado el desempleo, sobre todo en pandemia, cómo se dio el cierre de negocios, el despido masivo de trabajadores derivado del miedo cuando inició la pandemia. Los empresarios no tenían una planeación estratégica, administración de la contingencia se le llama, no tenían esos planes de contingencia para poder hacerle frente a una pandemia, ¿no? No ocurría hace 100 años y pues optaron por cerrar un tiempo o por simplemente declararse en bancarrota. Dice, el 22 de noviembre se publica la próxima. Es importante, voy a ver la manera de pasarles este archivo. Dice, el INEGI presenta los resultados de la encuesta nacional de ocupación y empleo del trimestre de abril-junio. Ofrece las estimaciones para 4 tamaños de localidad a nivel nacional de las 32 entidades federativas, así como de las 39 ciudades que autorrepresentadas de interés. Bueno, ¿qué nos dice? Durante el segundo trimestre de este año, la población económicamente activa, que ya vimos que es, llegó a 57.7 millones de personas, cifra superior en 10.7 millones de personas respecto al mismo periodo de un año antes. Fíjense, excelente, ¿no? O sea, cifra superior en 10.7 millones de personas. ¿Cómo ha crecido? Hace un año, pues estaba en este mismo tiempo, estaba el miedo, estaba el caos. No sabíamos cuándo íbamos a regresar, ni se había creado una vacuna. Nadie se había vacunado, ¿no? Entonces, aumentó 10 millones de personas, es muchísimo. Dice, la población económicamente activa representó 59% de la población de 15 años y más en el trimestre en cuestión. En este periodo, un total de 55.2 millones de personas se encontraban ocupadas, lo que implicó un incremento de 10.5 millones de personas frente a los de igual del trimestre de 2020. Dice, concentrándose esta alza en el comercio, con 2.8 millones más de ocupados, en la industria extractiva, en cuanto a la electricidad y manufacturera, 1.8 millones, en los sectores de restaurantes, servicios de alojamiento, transportes, comunicaciones, correo y almacenamiento, aumentó 1.5 millones, y en la construcción con 1.5 millones de personas más. Fíjense qué increíble, ¿no? Yo creo que estos números nunca se habían dado, pero pues es derivado de lo que vivimos en aquel entonces. Les digo, vean ahorita el reportaje que les voy a pasar, vale la pena, ¿eh? La población subocupada, bueno, vámonos un poquito más abajo, dice muchas cosas, obviamente. Por entidad federativa, dice, reportaron las tasas más altas de informalidad laboral. Oaxaca con 80.7%, entiéndase por informalidad laboral, pues cuando no pagas impuestos, así de fácil. Seguida de Chiapas con 76.6% y Guerrero con 75.5%. En cambio, Chihuahua con 36.2%, Coahuila de Zaragoza con 36.5%, registraron las tasas más bajas durante el segundo trimestre del 2021. De ocupación informal, ¿no? No está la ocupación formal, no está. Acuérdense que todo esto viene en la página del INEGI, ¿sí? Está bien interesante poder analizar todo, cada una de las cifras que nos da aquí. Fíjense. Distribución de la población en edad de trabajar al segundo trimestre de 2021. Población de 15 años y más. Acuérdense que según la ley del ISSSTE y del IMSS, hasta los 63 años con 11 meses, se está en edad de trabajar, ¿no?
97.7 millones de personas, equivale al 100% de ese total. 57.7 millones de personas representa a la población económicamente activa. De ese total, 55.2 millones está ocupada y desocupada 2.4 millones de personas. Wow. ¿Ven? Puede ser. O sea que están están buscando empleo, ¿no? Buscando cómo generar esos ingresos. La población no económicamente activa, ya saben también cuáles son 40 millones de habitantes, ¿sí? Gente, jubilados, que no quieren trabajar, gente que no busca trabajo. Ya vimos algunos ejemplos de esto. 41% de la población. De esto dice disponibles 7.9 millones y no disponibles 32.1 millones. Aquí entra también cuestiones como si pueden trabajar, pero no quieren trabajar, ¿sí? Están en condiciones de poder retomar una actividad laboral, o no. Bueno, ahí voy a encontrar la manera de hacerles llegar, les repito, este archivo, que podemos hablar y hablar y hablar y hablar de él. Continuando con los temas del día de hoy, dice una publicación del país, dice, el desempleo en México crece en más de 500,000 de personas en un año. La tasa de informalidad aumenta un 7.7% respecto a abril del 2020, cuando la pandemia asestaba el primer golpe de la economía mexicana. Dice, la población sin trabajo en el país al término del mes de abril ha aumentado del 2021. ¿Sí es 2021? Sí, 27 de mayo fue la nota. Dice, ha aumentado en 574,000 personas respecto al mismo mes. Nos habla acerca de cómo ha incrementado también lo mismo que venimos platicando, el empleo. Se estima que hay 30.5 millones de personas que trabajan en la informalidad, lo que representa el 55.6% de las personas ocupadas. Híjole. Bueno, yo sí pago impuestos. Más que nada, ¿no? Vamos a, ¿qué más? ¿Qué más hay aquí, chavas? Chavos. Algunos índices. Aquí están unas gráficas. Vamos a ver si me permite poderlos ver. Algunas grafiquitas que nos arrojan cuestiones del desempleo. Ahí está. A ver, dice mexicanos desocupados. Millones de personas de 15 años y más. Es la edad mínima para trabajar, ¿no? En el 2019 dice que había 1.998 millones de personas, ¿no? Sin trabajar. En el 2020, que llega la pandemia, aumentó a 2.97, 2.9 millones de personas, vamos a dejarlo así. 2021, 3.3 millones de personas, wow. Y se espera las predicciones que vaya en este rubro, ¿no? Hay algunas predicciones, vamos a ver aquí los números más reales. Este es para que vean una grafiquita en cuanto a porcentaje. Aquí está el 2020, como en el 2020 se dispara en marzo, precisamente en abril, cuando empiezan los despidos, y gracias a Dios empezó a bajar a partir de febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre. A partir de agosto, septiembre empieza a bajar, ¿no? Aquí tuvo un pico en mayo, no sé si es por la otra cepa que, híjole, llegó con todo, ¿no? Yo me contagié de esa cepa. Bueno, pues eso sería todo el tema
de el día de hoy. Hay que complementarlo, muchachas, con lo que es su video. Así que ahorita terminando de ver esta clase, pasan a complementarlo con el video y nos escuchamos el día lunes para empezar tema nuevo. Y de mi parte, pues yo creo que sería todo. Tengan excelente día, cuídense mucho, buen fin de semana. Bye.